¿Qué tal, amigas y amigos de YouTube? Yo soy Jimena Sosa, soy psicóloga, maestrante en psicoanálisis y el día de hoy los invito a ver este video de Leyendo a Freud. Estamos leyendo el caso de un fragmento de análisis de histeria, el caso Dora, y el día de hoy vamos a continuar con la tercera parte donde nos vamos a adentrar en el primer sueño de Dora, un capítulo ciertamente muy interesante. Así que bueno, no perdamos el tiempo y vamos a ello. Empezamos, recuerden, utilizando la versión de Amorortu. Nos estamos yendo a la página 57, capítulo número 2, el primer sueño. Justo en el momento en que teníamos perspectivas de aclarar un punto oscuro en el vivenciar infantil de Dora por medio del material que se imponía al análisis, ella me comunicó que una de las noches pasadas había vuelto a tener un sueño que ya había soñado repetidas veces de la misma manera. Un sueño que se repetía periódicamente era ya, por su solo carácter, muy apropiado para despertar mi curiosidad. En interés del tratamiento, era lícito tomar en cuenta la posibilidad de que este sueño se entretejiera en la urdimbre del análisis. Me resolví entonces a investigarlo con particular cuidado. Y aquí viene el primer sueño. En una casa hay un incendio, contó Dora. Mi padre está frente a mi cama y me despierta. Me visto con rapidez. Mamá pretende todavía salvar su alajero, pero papá dice: no quiero que yo y mis 2 hijos nos quememos a causa de tu alajero. Descendemos deprisa por la escalera y una vez abajo me despierto. Puesto que es un sueño recurrente, le pregunto desde luego cuándo lo soñó por primera vez, pero no lo sabe. Se acuerda de que tuve el sueño en L, aquel lugar del lago donde ocurrió la escena con el señor K. El sueño lo tuvo 3 noches sucesivas y había vuelto a tenerlo unos días antes aquí, en Viena. El enlace que de ese modo se establecía entre el sueño y los acontecimientos de L aumentó desde luego mis expectativas respecto de su solución. Pero primero quise averiguar la ocasión en que le había retornado por última vez. Exhorté a Dora, que por algunos pequeños ejemplos analizados antes ya estaba ilustrada en la interpretación de sueños, a que decompusiera el sueño y me comunicase lo que se le ocurría sobre él. A lo que Dora dice: se me ocurre algo, pero no puede venir al caso, pues es demasiado reciente, mientras que sin duda alguna el sueño ya lo he tenido antes. No importa, siga usted, contesta Freud. Será justamente lo último en el tiempo que se adecue al sueño. Y continúa Dora. Y bien, en estos días papá tuvo una disputa con mamá, porque ella cierra la puerta por la noche del comedor. Es que la habitación de mi hermano no tiene entrada propia, sino que solo se puede llegar a ella por el comedor. Papá no quiere que mi hermano quede así encerrado por la noche, así que dijo que no estaba bien. Por la noche podría pasar algo que obligase a salir. ¿Y eso la hizo pensar en el peligro de un incendio? Sí. Le ruego que tome buena nota de sus propias expresiones, quizás nos hagan falta. Ha dicho que por la noche podría pasar algo que obligase a salir, pero Dora halla la conexión entre la ocasión reciente y la ocasión antigua del sueño, pues prosigue. Cuando llegamos a L, aquella vez, papá y yo, él expresó directamente su angustia por el hecho de que pudiera producirse un incendio. Arribamos en medio de un violento temporal y vimos que la pequeña cabaña de madera no tenía pararrayos. La angustia era totalmente natural, entonces. Me incumbe, pues, establecer el vínculo entre los acontecimientos de L y los sueños del mismo tenor que ella tuvo en esa época. Así que pregunto:
¿Tuvo usted el sueño Lele durante las primeras noches o en las últimas, antes de su partida? Vale decir, antes o después de aquella escena en el bosque. De hecho, yo sé que la escena no ocurrió el mismo día de la llegada y que después de ella permaneció todavía unos días en L sin dejar traslucir nada del suceso. Así que primero responde. No sé. Y tras unos instantes continúa, pero creo que fue después. Por tanto, ahora yo sabía que el sueño era una reacción frente a aquella vivencia, pero ¿por qué se repitió ahí 3 veces? Seguí preguntando. ¿Cuánto tiempo permaneció en L después de la escena? 4 días aún. El cuarto partí con papá. Ahora tengo la seguridad de que el sueño fue el efecto inmediato de la vivencia con el señor K. Usted lo soñó ahí por primera vez, no antes. Añadió la incertidumbre en el recuerdo solo para borrarse el nexo, pero en cuanto a los números, no todo se me compagina todavía. Si permaneció aún 4 noches en L, ¿pudo haber tenido el sueño 4 veces? ¿Acaso fue así? Ella no contradice más mis aseveraciones, pero en lugar de responderme, continúa. A la siesta del día de nuestro viaje por el lago, del que el señor K y yo regresamos a mediodía, yo me había acostado sobre el sofá, como era mi costumbre, en el dormitorio, para dormir un poco. Me desperté de pronto y vi al señor K de pie frente a mí. Responde Freud. ¿Vale decir, tal como su papá estaba en el sueño frente a usted en la cama? Sí, lo increpé, preguntándole qué buscaba. Me respondió que no dejaría de entrar en su dormitorio cuando quisiese. Por otra parte, tenía que recoger algo. Alertada por ese episodio, pregunté a la señora K si no existía una llave para el dormitorio, y a la mañana siguiente del segundo día me encerré para hacerme la toilette. Cuando a la siesta quise encerrarme para recostarme de nuevo en el sofá, faltaba la llave. Estoy convencida de que el señor K la había quitado. He ahí entonces el tema del cerrar o dejar abierta la habitación que se presenta en la primera ocurrencia acerca del sueño, y que por casualidad desempeña también un papel en la ocasión reciente del sueño. ¿Pertenecería también a este contexto la frase «¿me visto con rapidez?» En ese momento me propuse no quedarme, en ausencia de papá en casa de los K. La mañana que siguieron no podía menos que temer que el señor K me sorprendiera mientras yo me hacía la toilette, y por eso me vestía con mucha rapidez. Es que papá paraba en el hotel y la señora K partía siempre temprano para dar un paseo con él, pero el señor K no volvió a fastidiarme. Entiendo que en la siesta del segundo día usted se hizo el designio de sustraerse de esas preocupaciones, y entonces la segunda, la tercera y la cuarta noche que siguieron a la escena en el bosque tuvo tiempo de repetirse ese designio mientras dormía. Ya a la segunda siesta, vale decir, antes del sueño, usted sabía que a la mañana siguiente, la tercera, no hallaría la llave para encerrarse mientras se vestía, y pudo empeñarse en apresurarse en lo posible la toilette, pero su sueño se repitió cada noche justamente porque respondía a un designio, y un designio persiste hasta que se lo ejecuta. ¿Acaso se dijo usted, no tendré tranquilidad? No podré dormir tranquila hasta que no me encuentre fuera de esta casa? Lo inverso dice usted en el sueño. Una vez abajo, me despierto. Interrumpo aquí la comunicación del análisis para cotejar este pequeño fragmento de interpretación con mis tesis generales acerca del mecanismo de la formación del sueño. En mi libro, La interpretación de los sueños, he puntualizado que todo sueño es un deseo al que se figura como cumplido. Voy a volver a leer eso porque es súper importante. Que todo sueño es un deseo al que se figura como cumplido. La figuración es encubridora cuando se trata de un deseo reprimido, que pertenece al inconsciente, y exceptuado el caso de los sueños infantiles, solo el deseo inconsciente, o que alcanza hasta el inconsciente, tiene la virtud de formar un sueño.
Creo que habría conseguido más fácilmente la aprobación general si me hubiera contentado con aseverar que todo sueño posee un sentido que puede descubrirse mediante cierto trabajo de interpretación. Tras una interpretación completa, uno podría sustituir el sueño por pensamientos que se insertan dentro de la vida anímica de la vigilia en lugares fácilmente reconocibles. Y habría podido proseguir diciendo que ese sentido es tan variado como las hilaciones de pensamiento de la vigilia. Una vez se trataría de un deseo cumplido, otra de un temor realizado, en otra ocasión de una reflexión proseguida mientras se duerme, de producción mental, etc. Esta manera de exponer las cosas habría resultado indudablemente atractiva por su claridad y podría apoyarse en un gran número de ejemplos bien interpretados, como el del sueño que aquí analizamos. Pero en lugar de ello, he formulado una tesis general que restringe el sentido de los sueños a una única forma de pensamiento: la figuración de deseos. He provocado, así, la universal inclinación a la contradicción. Pero debo decir que no me creía en el derecho ni en el deber de simplificar un proceso de la psicología para agradar a los lectores, cuando mi indagación detectaba en él una complicación que solo en otro lugar hallará su solución armónica. Por eso tiene particular interés para mí demostrar que las excepciones aparentes, como el presente sueño de Dora, que a primera vista se reveló como un designio diurno proseguido mientras ella dormía, no hacen sino corroborar una y otra vez la regla impugnada. Sin duda, queda todavía por interpretar una buena parte del sueño. Seguí preguntando: ¿qué hay sobre el alhajero que su madre quiere salvar? Bueno, a mi mamá le gustan mucho las alhajas y papá le ha regalado unas cuantas. ¿Y a usted? Sí, también a mí las alhajas me gustaban mucho antes. Desde la enfermedad no llevo ninguna. Hace unos 4 años, un año antes del sueño, hubo una gran disputa entre papá y mamá a causa de una alhaja. Ella quería algo muy especial, unos pendientes de gota de perla. Pero a papá no le gustaban y en lugar de las gotas de perla le trajo una pulsera. Mamá se puso furiosa y le dijo que ya se había gastado tanto dinero en regalarle algo que no le gustaba, que se lo regalase a otra. ¿Y usted habrá pensado que de buena fe lo tomaría? No sé. De ningún modo sé cómo aparece mamá en el sueño. Ella no se encontraba en ese tiempo en L. Bueno, después se lo explicaré. Entonces, ¿no se le ocurre nada más sobre el alhajero? Hasta ahora habló solamente de alhajas y nada dijo de una cajita. Sí, el señor K me había regalado algún tiempo atrás un costoso alhajero. Entonces correspondría retribuir el obsequio. Quizás usted no sabe que alhajero es una designación preferida para lo mismo a que usted aludió no hace mucho con la carterita de mano, los genitales femeninos. Sabía que usted diría eso. Es decir, que usted lo sabía. Ahora el sentido del sueño se vuelve todavía más claro. Usted se dice: ese hombre me persigue. Quiere penetrar en mi habitación. Mi alhajero corre peligro. Y si ocurre alguna desgracia, la culpa será de papá. Por eso ha escogido usted en el sueño una situación que expresa lo contrario, un peligro del que su papá la salva. En general, en esta parte de su sueño todo está mudado en lo contrario. Pronto sabrá la razón. El secreto reside, es cierto, en su mamá. ¿Cómo aparece ahí su mamá? Ella es, como usted sabe, su primera competidora en el favor de su papá. En el episodio de la pulsera, usted de buena gana habría aceptado lo que su mamá rechazaba. Ahora sustituyamos aceptar por dar, rechazar por rehusar. Significa entonces que usted estaría dispuesta a dar a su papá lo que su mamá le rehúsa, y aquello de lo cual se trata tendría que ver con una alhaja. Y bien,
Usted recuerda el alajero que el señor K le obsequió. Ahí tiene usted el principio de una serie paralela de pensamientos en que su papá debe ser reemplazado por el señor K, tal como sucedía en la situación del que estaba frente a su cama. Él le ha obsequiado un alajero, y usted entonces tiene que obsequiarle su alajero. Por eso hablé antes de retribución del obsequio, contra obsequio. En esta serie de pensamientos, su mamá tiene que ser sustituida por la señora K, quien sí estaba presente en ese momento. Por tanto, usted está dispuesta a obsequiarle al señor K lo que su mujer le rehúsa. Aquí tiene usted el pensamiento que debe reprimirse con tanto esfuerzo y que hace necesaria la mudanza de todos los elementos en su contrario, su parte contraria o contraparte. El sueño vuelve a corroborar lo que ya le dije antes. Usted refresca su viejo amor por su papá a fin de protegerse de su amor por K. Ahora bien, ¿qué prueban todos estos empeños? No solamente que usted tuvo miedo del señor K, sino que usted se temió también a sí misma, temió ceder a su tentación. De esa manera, ellos confirman la intensidad de su amor por él. Desde luego, no quiso acompañarme en esta parte de la interpretación. En cambio, yo había conseguido dar un paso adelante en la interpretación del sueño que parecía indispensable tanto para la anamnesis del caso como para la teoría del sueño. Le prometí a Dora que se lo comunicaría en la siguiente sesión. En efecto, yo no podía olvidar la referencia que parecía desprenderse de las mencionadas palabras ambiguas. Por la noche podría pasar una desgracia que olvidase a salir. Y a esto se sumaba que el esclarecimiento del sueño me parecía incompleto mientras no se satisfaciese cierto requisito que no quiero establecer con carácter universal, es cierto, pero cuyo cumplimiento busco preferentemente. Un sueño en regla se apoya, por así decir, en dos piernas, una de las cuales está en contacto con la ocasión actual esencial, es decir, el presente, y la otra con un episodio relevante de la infancia. Entre estas dos vivencias, la infantil y la presente, el sueño establece una conexión. Procura refundir el presente según el modelo del pasado más remoto. Voy a volver a leer esto porque también es importante. El sueño establece una conexión que procura refundir el presente según el modelo del pasado más remoto. El deseo que crea el sueño proviene siempre de la infancia. Quiere transformarla una y otra vez en realidad. Corregir el presente según la infancia, según el deseo infantil reprimido, ¿no? Yo creía individualizar ya nítidamente en el contenido del sueño de Dora los fragmentos que podían conjugarse como alusión a un acontecimiento de la infancia. Empecé su elucidación con un pequeño experimento que, como suele suceder, tuvo éxito. Dejé al azar sobre la mesa una gran caja de fósforos. Rogué a Dora que escudriñara sobre la mesa para ver si había algo que no solía estar ahí, pero no vio nada. Entonces le pregunté si sabía por qué se prohibían a los niños jugar con fósforos. Sí, por el peligro de un incendio. Los hijos de mi tío son muy afectos a jugar con fósforos. Bueno, no solamente por eso, se les advierte, no juegues con fuego, y ello va acompañado de una cierta creencia. Pero Dora nada sabría sobre esto. Yo la verdad tampoco nunca había escuchado esto, no sé si alguno de ustedes, pero bueno, esto es lo que dice Freud. Y bien, se teme que se mojen en la cama. En la base de esto se encuentra, sin duda, la oposición de agua y fuego. ¿Acaso que sueñen con fuego y después se vean tentados a apagarlo con agua? No sé decirlo con exactitud, pero veo que la oposición de agua y fuego le presenta a usted en el sueño señalados servicios.
Su madre quiere salvar el alajero para que no se queme. En cambio, en los pensamientos oníricos se trata de que el alajero no se moje. Pero fuego no se emplea solo como puesto de agua, sirve también como subrogación directa de amor. Estar enamorado, abrazado, por tanto, desde fuego, parten unos rieles que, pasando por este significado simbólico, llegan hasta los pensamientos amorosos. Otros rieles, a través de su opuesto agua, y tras desprender un ramal que establece otro vínculo con amor, entre paréntesis también este hace mojarse, llevan a otra parte. ¿Pero a dónde? Considere usted su propia expresión. Por la noche podría pasar algún percance que obligase a salir. ¿No significa esto una necesidad física? Y si usted traslada ese percance a la infancia, ¿puede ser otra cosa que mojar la cama? Ahora bien, ¿qué se hace para evitar que los niños mojen la cama? Se los despierta por la noche, ¿no es cierto? Lo mismo que su papá hace con usted en el sueño. Este sería pues el episodio real de que usted se vale para sustituir al señor K, que la despertó mientras usted dormía, por su papá. Tengo que inferir entonces que usted siguió mojándose en la cama por más tiempo que el corriente en los niños. Lo mismo debe de haber ocurrido con su hermano. En efecto, su papá dice: no quiero que mis 2 hijos mueran. Su hermano nada tiene que ver con la situación actual respecto de los K. Tampoco había ido a L. ¿Qué dicen sus recuerdos sobre esto? En cuanto a mí, nada sé, respondió ella. Pero mi hermano, hasta su 6º o 7º año, mojaba la cama y aún muchas veces le ocurrió de día. Estaba por hacerle notar cuánto más fácilmente se recuerda una cosa así respecto de un hermano que respecto de uno mismo, cuando ella prosiguió con su recuerdo recuperado. Es decir, se acordó al final. Sí, también a mí me ocurrió durante un tiempo, pero solo en el 7º u 8º año. Tiene que haber sido enojoso, pues ahora sé que se consultó al doctor. Duró hasta poco antes de mi asma nerviosa. ¿Y qué le dijo el doctor? Declaró que era una debilidad nerviosa. Ya pasaría. Sostuvo y prescribió un tónico. Ahora, la interpretación del sueño me pareció completa. Pero el día siguiente, Dora me aportó todavía un suplemento. Había olvidado contar que todas las veces tras despertar había sentido olor a humo. El humo armonizaba muy bien con el fuego, pero además señalaba que el sueño tenía una particular relación conmigo, pues cuando ella aseveraba que tras esto o aquello no había nada escondido, solía oponerle: donde hay humo, hay fuego. Pero Dora hizo una objeción a esta interpretación exclusivamente personal. El señor K y su papá eran fumadores apasionados, como también yo lo era. Por lo demás, ella misma fumó en su estadía en el lago, y justo antes de iniciar esa vez su desdichado cortejo, el señor K le acababa de liar un cigarrillo. Creía recordar también con certeza que el olor a humo no apareció solamente en el último sueño, sino en aquellos 3 seguidos que tuvo en L, puesto que ella rehusó ulteriores informaciones. Quedó a mi cargo el intento de insertar este suplemento en la ensambladura de los pensamientos oníricos. Pudo servirme de asidero que la sensación del humo se agregase a modo de suplemento, o sea, tras haber vencido un particular esfuerzo de la represión. De acuerdo con ello, probablemente pertenecía al pensamiento mejor reprimido y más oscuramente figurado en el sueño, la tentación de mostrarse complaciente con el hombre. Difícilmente significará otra cosa,
En ese caso, que la nostalgia de un beso, que dado por un fumador por fuerza, sabe a humo. Ahora bien, había habido un beso entre ellos unos 2 años atrás, y con seguridad se había repetido más de una vez si la muchacha hubiera cedido al galanteo. Los pensamientos de tentación parecen remontarse entonces a la escena anterior y haber despertado el recuerdo del beso frente a cuyo seductor atractivo la chupeteadora se protegió en su momento por medio del asco. Por último, recogiendo los indicios que hacen probable una transferencia sobre mí, porque yo también soy fumador, llegó a esta opinión. Un día se le ocurrió, probablemente durante la sesión, que desearía ser besada por mí. Esta fue la ocasión que la llevó a repetir el sueño de advertencia y a formarse el designio de abandonar la cura. Así, las cosas se acuerdan muy bien, pero, en virtud de las peculiaridades de la transferencia, se sustraen a la prueba. Voy a dejar este video hasta aquí y continuaremos con la cuarta parte de el primer sueño de Dora. Lo vamos a dejar en la página 65 al final de el último párrafo y comenzaré el siguiente video a partir de ahí. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí y los veo en el próximo video.